Y los que están conectados, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro servicio en esta noche, en esta tarde-noche, ¿verdad? Y vamos a cantarle al Señor, vamos a rendirle homenaje, culto al Señor, y vamos a orar para iniciar. Vamos a pedirle al Señor que sea quien nos dirija. Y hermanos, preparen su corazón, prepárense para el mensaje, predispongan su alma, su espíritu a poder escuchar algo que donde ustedes también le pidan al Señor: Señor, a través de la enseñanza, ayúdame a crecer, ayúdame a entenderte, a conocerte más, y así, basado en el conocimiento, rendirte un mejor servicio, un mejor tributo a ti, Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta hora Él nos hable y nos ayude a crecer. Padre, te agradecemos, Señor, infinitamente la oportunidad que nos das en esta tarde-noche, Señor, de poder estar aquí reunidos, y de los que nos puedan seguir a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por bendecirnos, Señor, aún sin merecerlo. Te agradecemos, Señor, por todos aquellos que, Señor, el día de hoy han tenido victoria sobre sus vidas por tu gracia, por la ayuda de tu Espíritu Santo. En la enfermedad, Señor, les has ayudado, les has colmado de bendición también. Gracias, Señor, por aquellos que te quieren servir, Señor, y que están anhelando y están preparándose, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que a pesar de las cosas que tengan en su contra, Señor, caminan contigo, Señor, y quieren poderte ofrecer una vida santa, una vida consagrada. Quiero pedirte, Señor, que a través de este servicio, en este culto, tú seas glorificado, que tú seas honrado por todo lo que hagamos, Señor, a través de la música, a través de los cantos, a través de la enseñanza y de nuestra atención. Puesto que es mejor prestar atención que los sacrificios, estamos aquí, Señor, para prestar atención a tu palabra en esta noche. Por favor, dirígenos, guíanos y sé glorificado a través de todo lo que hagamos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar en esta noche, vamos a cantarle al Señor. Y bueno, vamos a empezar en este servicio el himno número 487 del himnario rojo. Vamos a cantar 2 himnos del himnario rojo y 2 del naranja, ¿verdad? 2 del rojo va a ser 487, las pisadas del maestro. Vamos a cantar con fuerza y ánimo, hermanos, en esta noche, las pisadas del maestro. Himno número 487. Si ahorita no tenemos aquí en presentes el himno aquí, ¿verdad? Si alguien necesita un himnario, pues ya seríamos más, porque sí tengo unos por acá, así que puedo prestar estos. Tienen B de vuelta, hermanos. Muy bien. Himno número 487, las pisadas del maestro. Himno número 487. Quiero seguir el andar del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, en su santa luz. Ando más cerca de él, pues me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viéndolo a él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús.
qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Quiero seguir el andar del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Amén. Este himno, hermano, dice una gran verdad que no sé si usted presta atención cuando usted canta. Que bueno fuera así, ¿verdad? Que cada que venimos a la iglesia, hermanos, usted cante y usted preste atención a lo que canta. De hecho, a mí me pasó, antes de conocer a Cristo inclusive, ¿verdad? Nosotros tradicionalmente en México, no sé en otros países, pero normalmente como escuchamos la tarareada, ¿verdad? O el resonar de una canción, ¿verdad? Popular allá en el mundo, inclusive uno empieza a tararear y empieza a cantarlas y se las aprende y uno a veces ni cuenta se da de lo que está diciendo. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos, ¿verdad? Le agreguemos a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Es decir, que sepamos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Cuando cantas, te fijas en lo que cantas, ¿verdad? No seas religioso de tal manera que vengas a la iglesia o nos veas en transmisión y cantas nomás porque pues está cantando allá en la iglesia. No, que cuando cantes, cantes entendiendo lo que estás cantando. Mire, este himno dice, qué hermoso es seguir el andar del Maestro. Siempre en la luz, cerca de Jesús. ¿Qué es lo que hoy en día muchos cometemos? El error más frecuentemente, bueno, nos amargamos, nos apartamos, ¿verdad? Nos frustramos en el caminar cristiano. ¿Por qué? Porque a veces hemos visto cómo otros fracasan, cómo otros son hipócritas, cómo es que otros no hacen lo que deben hacer y dan malos ejemplos y empezamos a amargarnos y empezamos a dar malos pasos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas y fácil nos obstaculizamos del ver a quien debemos mirar, Jesús. Por esto este himno dice, quiero seguir el andar del Maestro. Es decir, ¿realmente a quién debemos estar siguiendo? Hermanos, ¿están aquí? ¿Sí? ¿Realmente a quién debemos estar siguiendo? A Cristo. Hermano, ¿alguna vez Cristo te ha decepcionado? ¿Alguna vez Cristo realmente te ha quedado mal? Nunca. Finalmente, si usted pone sus ojos en Cristo, usted nunca se apartará del Señor. Siempre se mantendrá firme, porque sus ojos están puestos en Él. Siga las pisadas del Maestro. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. El Señor siempre nos muestra las cosas como debemos hacerlas. Vamos al siguiente himno, 419. Soy feliz en el servicio del Señor. Cuando alguien está caminando con el Señor, lógicamente sirve a Dios y no lo va a hacer con pesadumbre, lo hace con gusto, lo hace con gozo. Sirve al Señor con un buen corazón. Soy feliz en el servicio del Señor. Himno número 419. Allá en casita, cántelo con fuerza y con ánimo. Soy feliz en el servicio del Señor. Himno número 419. Con fuerza y ánimo, hermanos. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos con fervor, serviré al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha
lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador. Al servir al Salvador, al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Amén. Es hermoso poderle servir al Señor. Qué difícil es servir al Señor cuando alguien no está seguro de ser salvo. Cuando alguien inclusive está batallando con eso, ¿seré salvo? ¿Ya acepté a Cristo de verdad? ¿Habré creído bien? ¿Realmente iré al cielo cuando muera? Cuando alguien no tiene la seguridad de su salvación, no está plenamente convencido de la gracia del Señor sobre su vida y quiere servir a Dios, hallará difícil servirle a Dios con inseguridad, ¿verdad? Con esa inseguridad. Pero todos los que hemos creído en Cristo y sabemos que somos salvos y que cuando muramos vamos a ir al cielo por su gracia, bueno, debemos servirle con alegría, amén. Así como la cara, con esa alegría que ahorita demuestran ustedes, ¿verdad? Con esa alegría radiante tenemos que servirle. Vamos al siguiente himno, hermanos. Vamos al himno, ¿cuál era el hermano? El que seguía 432 del naranja. 432 del naranja. Ahora se los voy a cambiar por el himnario naranja, hermanos. Ya va a aparecer en su pantalla, creo, ¿verdad? Himno número 432. 432 en sus himnarios naranjas. 432, que se llama Firme estaré. Firme estaré. Himno número 432. ¿Cuántos de ustedes ya se lo saben, hermanos? Sin problema. ¿Ninguno? Ok, nada más uno, ¿verdad? Bueno, ya dejen de escucharla, qué bueno, hermanos. Mejor pónganse a escuchar los himnos, ¿verdad? Así que ahí va a aparecer ya un poquito. Himno número 432, Firme estaré. Así que mientras aparece, hermanos, agradezco a Dios, hermanos, esta tarde dieron de alta a mi hermano Pedro. Mi hermano Pedro ya está en casa, ya está gozando de la salud de nuevo, ¿verdad? Le digo que poco a poco el Señor le va quitando cachos, ¿verdad? Le quitaron la vesícula, ¿verdad? Y me dice, ya tengo menos de mí. Le digo, eso es lo que quiere Cristo, que seamos menos de nosotros y más de Él. Así que de alguna u otra manera quiere hacerlo, dice el hermano, ¿verdad? Así que le quitaron la vesícula y gracias a Dios está bien, hermanos. Lo atendieron en el hospital, va a seguir un tratamiento, así que agradezco a todos ustedes y en nombre del hermano, manda gratitud a todos los que dedicaron tiempo para orar por él. Y bueno, gracias a la iglesia por su apoyo en oración espiritualmente y en otras áreas. Así que hermano Pedro manda gratitud, bueno, agradecimiento a todos ustedes por sus oraciones. Amén, hermanos. Estamos contentos por eso, ¿verdad? Si un miembro se duele, todos nos dolemos. Y si uno se goza, los demás también nos gozamos. Si un miembro recibe honra, todos reciben honra. Amén. Himno número 432. Vamos al himno número 432. Firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues Juan la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no, nada me ha de mover, pues Juan la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues Juan la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada me ha de mover, pues Juan la roca eterna de los siglos, firme estaré. Tercera estrofa. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues Juan la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover,
nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Cuarta estrofa. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos. Una vez más el coro. Nada, no nada me ha de mover, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén. Y para poder estar firmes hay que estar en Cristo, ¿verdad? Porque separados de Él, pues nada podríamos hacer. Estábamos teniendo una lección hace ratito a los hermanos del discipulado, ¿verdad? Dice 2 de Pedro, capítulo número 1, versos del 4 en adelante. Hay una frase en un versículo 10 donde dice: porque si estamos en estas cosas y abundan en nosotros, no nos dejarán estar sin fruto, ni sin crecimiento en cuanto al conocimiento del Señor. Y si practicamos tales cosas, dice, no caeremos jamás. Así que realmente ahí está una garantía de aquellos que viven bajo la palabra de Dios, practicando estos principios que el Señor muestra. Y bueno, firmes podríamos estar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que estar firmes. Así que bueno, vamos al siguiente himno. 293, himno número 293, el último himno de esta noche, hermanos, tarde noche. Así que vamos a cantar con fuerza y ánimo: oh bondad tan infinita. Himno 293. ¿No tenemos proyección? No. Se reinició la... Ok, bueno. Aquí tengo un himnario, si alguien quiere cantar. Aquí tengo dos himnarios, si alguien quiere cantar, hermanos. Por favor, hermanos. Himno número 293, Barabara, ahí están, ¿verdad? Himno número 293, oh bondad tan infinita. Vamos a cantarlo fuerte, hermanos, con fuerza y ánimo. Hermanos, está en la casa del Señor. Amén. Así que debemos venir con alegría, ¿verdad? Así que deje sus problemas allá afuera y deje que el Señor ahorita, pues Él sea glorificado. Deje pensar usted, piense en Él. Vamos al himno 293. Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud,
solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Se fijó en el coro, dice, es Jesús para mí la esperanza de salud. Ahorita que estamos en discipulados, ¿verdad? Mi hermano Alejandro tiene una Biblia versión 1909, Reina Valera, y en todos los versículos que habla acerca de salvación, en esa versión dice salud, ¿verdad? Y básicamente, ¿a qué les quiero llevar con esto, hermano? En este himno también nos dice, es Jesús para mí la esperanza de salud. ¿Estaba refiriendo a la salud física? ¿Queremos que se nos quite la gripe o un cáncer? No, ¿a qué se refiere con salud? Salvación. Es Jesús para mí la esperanza de mi salvación. Es en Jesús en quien voy a ser salvo y en quien soy salvo. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Está hablando acerca de la esperanza de salvación. En la versión 1909, cuando usted lea y vea que diga salud, todos los versículos y todos los pasajes que hablan acerca de salud están hablando de salvación. Así que un dato ahí interesante. Bueno, vamos a nuestro estudio bíblico de esta tarde, hermanos. Estamos estudiando eclesiología. Gracias, hermanos y hermanas de la música. Gracias por ayudarnos. Y bueno, vamos a la parte 7 de eclesiología, hermanos, el día de hoy. Así que vamos a empezar a estudiar la parte 7. Bueno, estamos dividiendo, estoy enumerándolos, porque hay algunos hermanos que me han dicho, pastor, yo estoy siguiendo los estudios, pero yo me perdí. ¿Cómo va el asunto? Es que no sé cuál es primero y cuál es después. Bueno, ya los estamos enumerando, solamente que pues bueno, espero que Facebook no nos haga la mala jugada que nos hizo hace poco. Todos los videos tienen subtítulos, tienen sus títulos, pero no sé qué pasó, ¿verdad? Hace un mes atrás creo que Facebook borró todos nuestros títulos. Así que en los videos aparecían sin títulos y me decían, pastor, estaba yo siguiendo el estudio, pero ahora no sé en cuál me quedé en todo. Entonces, bueno, ya no está en nuestras manos. Así que lo que sí les recomiendo es que si usted va a ver alguna enseñanza, mejor guárdela en sus videos, por si algo pasa, usted lo tenga ahí, ¿verdad? Pueda darle seguimiento a los estudios. También, hermanos, les pido que oren por nuestro hermano Gerardo, mejor conocido como Jerry por todos nosotros, ¿verdad? Bueno, al menos así empezaron a llamarlo en el campamento, creo, ¿verdad? En el viaje, ¿verdad? Y Gerardo, hermanos, esta semana ha tenido problemas con la ansiedad nuevamente, hermanos, con el problema ahí, ¿verdad? Pero se ha mantenido firme, hermano, y la verdad es que Dios lo ha estado usando bastante. Al menos creo que para mí ha sido un testimonio impactante el poderlo ver de pie a pesar de su situación y su condición física. Así que le mandamos un abrazo, un saludo a nuestro hermano que está conectado y bueno, no cese de orar por él. Les repito, gracias a Dios, nuestro hermano Pedro ya está en casa, ¿verdad? Ya gracias a Dios salió de la operación. Le bromeaba, le decía que hay cada día menos de él y más de Cristo, ¿verdad? Así que le quitaron la vesícula, así que gracias a Dios que está mejor. Y bueno, agradece a todos ustedes sus oraciones. Mi hermano Ramiro también ya está dado de alta en cuanto a algún peligro por causa de COVID. No tiene COVID, su familia está bien. Y bueno, seguimos orando por Carolina, una invitada que tiene nuestra hermana Rosario, que tiene un tumor en la cabeza, que quiso el domingo venir a la iglesia, pero por causa de su salud no pudo, y oramos por ella. Ella se llama Carolina, esperando que ella pueda venir, quizá el próximo domingo. Y les recuerdo, hermanos, cuando tengan invitados, los invitados tienen preferencia, amén. Los invitados en nuestra iglesia van a tener preferencia, así que sin dado caso que ya seamos más de 30 y hay invitados, yo le voy a tener que llamar a algunos, decirles, hermano, te puedes sacrificar esta vez para que pueda venir el invitado, ¿verdad? Y espero que ustedes apoyen. Les recuerdo que no vamos a tener ahorita todavía acceso a tener más hermanos presentes en nuestra congregación por cuestiones de salud, siguiendo las recomendaciones del gobierno. Así que, pero esperemos pronto termine esto y podamos congregarnos en su totalidad. Amén. A mí me encantaría ver a todos los hermanos reunidos nuevamente. Y bueno, creo que nos vamos a meter en un serio problema porque no vamos a caber, pero será un buen problema, ¿verdad? Así que entre todos ya veremos qué hacer. A lo mejor hasta tengamos que comprar una lona gigante y ponerla afuera y empezarnos a congregar afuera. No habría ningún problema, ¿verdad? ¿O sí, hermanos?
¿O quieren estar en un lugar así con piso bonito? Algunos se quedaron así como, ¿verdad? Que no supieron ni qué decir. Pero bueno, así sea allá afuera, la palabra de Dios va a seguir siendo predicada. Amén. Y a lo mejor estos van a ser los saloncitos para los niños, ¿verdad? Los niños que tanto anhelan su salón. Así que bueno, algo que pensar. Y bueno, ¿estoy olvidando de algún anuncio? No. Hermanos, si alguien, quiero compartir esto con ustedes. Si alguien tiene una mejor idea, estoy abierto a opiniones. Tenemos un regalo, hermanos, para nuestra iglesia. Vamos a hacer es muy probable que vamos a hacer una cocina. Vamos a construir una cocina. Así que ayúdenme a orar por esto, hermanos. Es un nuevo proyecto. Es muy probable que empecemos a construir una cocina. Me gustaría que algunos de ustedes pudieran acercarse, me dieran sus ideas. Si tienen una idea, alguna opinión, la voy a recibir con mucho gusto. No se sienta intimidado ni apenado. Recibo cualquier idea. Mi idea principal es que esta cocina, hermanos, finalmente no estoy autorizado para dar nombres, pero quienes quieren invertir en esto, hermanos, es para poder ayudar a la iglesia y generar algunas entradas extras. Es decir, que eso esté generando para que nosotros podamos seguir construyendo. Esa es la idea principal. Y bueno, se nos vino a la idea de construir pues una cocina. Aquí en la iglesia nosotros batallamos porque a veces no tenemos pues sí, algo fijo, ¿verdad? Luego dónde cocinar, dónde lavar y todo este asunto, ¿verdad? Entonces queremos construir una cocina y esta cocina, bueno, básicamente se va a hacer, estaba pensando construirla allá en la parte de atrás, pero por fe me acordé que estamos orando, ¿verdad? Que espero que sí me estén ayudando a orar, que queremos comprar el terreno de aquí a un lado y ahí va a ser nuestro estacionamiento. Entonces, si construye la cocina aquí a un lado, más adelante tendríamos que volver a desbaratarla. Y por fe no la vamos a construir ahí. No la vamos a construir ahí. Así que estoy pensando dónde ubicarla. Y la ubicación más, quizá que nos está dando luz, será en la mera esquina de este terreno allá, atrás, aquí de este lado, ¿verdad? Y construir también ahí una ampliación para la tiendita. Ya va a tener un lugar fijo, ahí básicamente. Cocina y la tiendita ahí. Esta cocina pues va a generar algún empleo para alguien que quiera, que sepa hacer de comer rico, y que los domingos, ¿verdad? Todos los hermanos estén invitados a que puedan consumir aquí, ¿verdad? Desde un desayuno hasta una comida, y todos los ingresos van a ser para la construcción de la iglesia. Los hermanos que están queriendo hacer esta donación, lo están haciendo con la intención de que se puedan generar entradas extras para poder apoyar en cuanto a la construcción y los planes de la iglesia. Así que estoy contento por eso y agradezco a Dios ese corazón. Así que les pido que me ayuden a orar, hermanos, para que en esto haya sabiduría y si es de Dios. Aún todavía no es un hecho. Yo estoy orando y lo estoy comentando a ustedes y a todos los que están ahí en vivo viéndonos, para que me ayuden en oración. Si esto es del Señor, pues que se haga. Y si esto no va a traer bendición, ¿verdad? Y esto no es una buena idea, que el Señor nos los muestre. Amén. Así que, ¿puedo contar con sus oraciones, hermanos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquellos que pues tengan algunas ideas, que quieran aportar algunas ideas, bienvenidos. Aquellos que no quieran aportar ideas, pues bueno, yo entiendo. Pero les voy a pedir una cosa, una vez que se empiecen a hacer las cosas, ruego de su apoyo. Y si no hay algo positivo que decir, mejor no digamos nada, ¿verdad? Nos mantengamos al margen y podamos seguir creciendo y apoyando la obra del Señor. Así que bueno, esta es alguna de las ideas, así que les pido oración por estas ideas y bueno, ese es el proyecto que tenemos a la puerta ahora para esta semana que viene. Así que a todos ustedes les agradezco que puedan tomar tiempo para orar por esto. Así que bienvenidos a todos ustedes, hermanos, y vamos a nuestras Biblias en esta tarde, hermanos. ¿Trajeron Biblia? No, bueno. Es como el albañil que va al trabajo sin pala, ¿verdad? Pero bueno, tenemos hoy invitados, veo personas nuevas, ¿verdad? Es la primera vez que veo que alguien está aquí. Y pues tenemos la costumbre de darles la bienvenida, ¿verdad? Así que de este lado, ¿verdad? ¿Es la primera vez que usted nos visita? Sí, bueno, con los niños, ¿verdad? Sí, podría ponerse de pie. Y también puedes ponerte de pie para que te conozcan, hermano, porque no creo que te conozcan muchos, ¿verdad? Así que, ¿podrías presentarte, por favor? Si no lo reconocí, dice, le va a dejar.
Ok, Nadia, y luego Gerardo, Alfredo y Susi, ¿verdad? Son tus 3 niños, ¿verdad? Muy bien. Ella es invitada de ustedes, ¿verdad? Mi hermano, preséntate, por favor. Algunos no te han de conocer. Oscar es hijo de mi hermana Guadalupe, ¿verdad? Es papá de Yasmín y de Juan Carlos, ¿verdad? Así que para nosotros es un placer tenerles con nosotros. Bienvenidos. Vamos a darles un fuerte aplauso. Bienvenidos. Así que siéntanse en casa. Gracias por venir. Tenemos clase de niños el día de hoy. Sí, podemos prepararnos, por favor. Para que podamos atender a los niños. Hay varios niños, así que se prepara una clase para que los niños no se aburran aquí. Así que si me apoyan, todos los niños salgan a su clase, salgan con las hermanas que están ahí atrás. Pueden confiar en ellas, tienen cara de malas, pero no son malas, ¿verdad? Confíen en ellas, ¿verdad? Y si se portan mal las maestras, me avisan, por favor. Así sí nos pueden acompañar los niños nuevos también. Así que les va a gustar su clase y no van a escuchar al pastor aburrido. Así que bueno, vamos a nuestras Biblias, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy con la palabra de Dios y vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo número 14. Por favor, vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo número 14. Ahora les voy a pedir, hermanos, sean atentos con nuestros visitantes, compartan una porción de la palabra de Dios, acérquese y apóyenme en eso. 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 40. ¿Alguna vez nadie habías estado en una iglesia? No es la primera vez que tú visitas una iglesia, ¿sí? Bueno, esperemos que te demos una buena impresión, ¿verdad? Te vayas con un buen sabor de boca, pero sobre todo que puedas acercarte a Dios, ¿verdad? Así que bueno, Oscar, bueno, tú ya has estado, ¿verdad? Alguna vez, así que, pero me da gusto verte. 1 Corintios capítulo 14, versículo número 40. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo y vamos a pedirle... Después de la lectura vamos a pedirle al Señor que nos dirija, ¿verdad? Dice así, 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 40. ¿Ya funcionó? ¿Todavía no jala? Ya casi. Bueno, ok. La enseñanza está la tenemos ahí, ¿eh? Así que bueno. 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 40. Dice así, lo leemos juntos y dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo volvemos a leer, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta tarde. Padre, estamos aquí reunidos porque venimos a buscarte, venimos a aprender de tu palabra. Quiero pedirte principalmente, Señor, que seas tú quien reciba todos los méritos, la gloria y la honra en lo que digamos, en lo que hablemos, Señor, y lo que pensemos. Te agradezco por Nadia, por Oscar, que están aquí con nosotros, Señor. Te pido que el tiempo que inviertan ellos y todos nosotros sea de bendición, que nos ayude a crecer, a acercarnos más a ti. Te agradezco por la salud de mi hermano Pedro, te agradezco por la salud de mi hermano Ramiro, te agradezco por la salud de mi hermano Gerardo, y te pido, Padre, que obres de tal manera, Señor, que tú seas glorificado en la vida de todos nosotros. Por favor, Señor, si alguien no te conoce, salva su alma en esta hora. Te lo pedimos, Señor, confiando en que así será, y que tú, Señor, tienes poder para transformar nuestras vidas y moldearla conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Hágase todo decentemente y con orden. Uno de los consejos que Pablo le da a la iglesia de Corinto, y sabiendo en el contexto que la iglesia de Corinto, hermano, en la Biblia, era una de las iglesias que más mala fama tenía. Esta mala fama tenía porque era una iglesia que estaba en constante conflictos. Siempre estaban peleando, había malas actitudes, habían rencillas, habían diferencias, había mucha carnalidad en la iglesia. Si muchas veces nosotros hemos llegado a pensar que una iglesia es todo bonito, déjeme decirle que eso es una mentira. La iglesia del Señor ha experimentado a lo largo de muchos años muchas cosas que ha tenido que ir madurando. La iglesia del Señor es perfecta en Cristo Jesús, por quien la estableció. La iglesia no fue una idea humana. Cristo tomó a los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca es Cristo.
Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. La idea de edificar una iglesia fue de Cristo. La iglesia es traducido de la palabra eclesia, que ya se los mostré, que a grandes rasgos significa asamblea, congregación llamada a salir, ¿verdad? Es decir, que Dios ha visto personas que han estado en malos caminos, que han tomado malas decisiones, pero decidieron arrepentirse de sus pecados, decidieron aceptar a Cristo como su Salvador, de verdad creyeron en Él, le entregaron su alma y Dios los transformó, cambió sus vidas. De hecho, yo les decía, hermanos, bien claramente el día domingo, que debemos cuidarnos de que realmente usted sea un verdadero creyente y no un simpatizante. Hay muchos simpatizantes hoy en las iglesias. Simpatizantes porque están de acuerdo con lo que se predica, están de acuerdo con las enseñanzas, pero está bonito todo, pero mi vida yo la sigo como quiero. Y no he dejado que Cristo sea mi Salvador. Realmente quien sigue tomando las decisiones y el control de su vida es usted mismo. Bueno, finalmente, el problema ahí está. Porque realmente Cristo no quiere simpatizantes. No quiere que le dé la razón. Quiere que de verdad confíe y le entregue su vida a Él. Para que Él sea glorificado y Él sea quien transforme su vida. Y que Él finalmente, al ver una vida transformada en este mundo, Cristo sea glorificado a través de usted. Porque ven una vida diferente. Porque ven una vida que realmente fue transformada. Algo le pasó a Él, algo le pasó a ella. Y no fue la iglesia, fue Cristo. La iglesia es simple y sencillamente, hermanos, la novia de Cristo, la encargada de predicar en este mundo el evangelio. Y el evangelio se centra en este mensaje, que Cristo murió conforme a las escrituras, Cristo fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras. El evangelio se centra en la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo para salvarnos. Nada te puede transformar, ni nadie puede cambiarte, ni salvarte, solamente Jesucristo. La iglesia tiene el enfoque de llevar este mensaje a las naciones. La iglesia tiene el trabajo y la responsabilidad dada por Dios de ser sus representantes en la tierra. La iglesia está conformada, es esa congregación, es esa asamblea que, bueno, bien es cierto, está empoderada por Dios y tiene una gran responsabilidad. Pero si bien es cierto, una de las doctrinas y uno de los recursos más atacados hoy en nuestros días, uno es la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta que la palabra de Dios ha sido atacada hoy por muchos? Y dicen, ¿cómo puedes confiar en un libro si fue escrito por hombres? ¿Cómo puedes creer en ese libro? Y es atacada la palabra de Dios. Todo el año pasado te di una clase que se llamó Bibliología y te mostré cómo es que la Biblia es un libro inspirado. ¿Cómo puedes confiar completamente en la palabra de Dios? Y que si tú eres alguien que se atreve a confiar completamente en lo que Dios dice a través de su palabra, tu vida será prosperada, tu vida será bendecida, tu vida tendrá una transformación. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, cambia, transforma un alma. Es la palabra de Dios. De hecho, si alguien lee la Biblia en voz alta, está escuchando la voz de Dios. Porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios. La segunda cosa que está siendo atacada hoy en nuestros días, el segundo recurso que está siendo atacado es la iglesia. La iglesia hoy en día, con tantos malos ejemplos, con tantos malos testimonios y con tanto que Satanás se ha enfocado a poder quitarle credibilidad a la iglesia, finalmente la gente se ha amargado. Dicen, todos son hipócritas. ¿Para qué voy a la iglesia si todos allá son bien hipócritas? ¿Han escuchado esa frase? Y han sido contaminados muchos de tal manera que ya no quieren ir a la iglesia, no quieren congregarse, no quieren buscar al Señor. Y realmente cuando la iglesia, hermano, es atacada de esa manera, la pregunta es, entonces, ¿quién va a vivir para Cristo y quién va a predicar a Cristo en las naciones? ¿Te das cuenta que es un ataque del diablo? ¿Quién les va a enseñar que deben creer en Cristo? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a bautizar? ¿Quién les va a dar seguimiento a todos ellos si no es la iglesia de Cristo? Si la iglesia no es importante, entonces, hermano, todo lo que hagamos para, entre comillas, para Dios, sin la iglesia honestamente no tendría sentido. Les puse un ejemplo. Vamos a suponer que tú dices que eres alguien que no cree en la iglesia porque todos son hipócritas. Y al final de cuentas tú le hablas a alguien de Jesús y esa persona decide entregarle su vida a Jesús. Después de haberle ganado para Cristo, de haberle mostrado que Cristo es la verdad, te pregunto, ¿tú qué vas a hacer después de haberle enseñado eso? Puesto que el gran mandamiento, la gran comisión fue ir a ser discípulos a las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñarle que guardemos todas las cosas que Él nos ha mandado, ¿cierto?
Es la gran comisión que Dios le dejó a la iglesia. La pregunta es que si no creemos en la iglesia, tú ya le hablaste de Cristo, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién lo va a hacer un discípulo de Cristo? Yo, pastor, ok. ¿Y quién le va a bautizar? ¿Tú también? Este trabajo se lo dejó Dios ¿a quién? A la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia, le estoy enseñando que básicamente tiene 4 implicaciones una iglesia, es decir, una congregación. Estas 4 implicaciones es de que la iglesia de Cristo tiene que ser local, ¿se acuerda? Tiene que ser visible, tiene que ser organizada y tiene que estar constituida. Estas 4 cosas conlleva la palabra iglesia, congregación. Hoy en día está siendo atacada inclusive la iglesia desde el punto de vista donde dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo ya creo en Dios y con eso me basta. Yo no necesito estar 8 tras 8, ¿verdad? Yo ya creí en Dios y con eso es suficiente. Y realmente, hermanos, empieza una tendencia y una idea donde ya nos pasan en la televisión, la iglesia universal. Y el mensaje que te dan es que no necesitas meramente ir a la iglesia, con el hecho de que creas en Dios y estés en tu casita, todo está bien. Y te he mostrado, hermano, que la iglesia universal no existe. La iglesia no es universal, la iglesia fue local y establecida. Cristo nos enseña que inclusive a través de la vida de los apóstoles establecieron iglesias locales. Estas iglesias estaban en ciertos poblados, inclusive las iglesias ¿en dónde comenzaban? ¿Se acuerda? ¿En dónde comenzaban las iglesias? En casas, en hogares de hermanos que prestaban su lugar, su morada. Y ahí empezaban las congregaciones. Las iglesias eran locales. Una iglesia local pues tiene el trabajo de enfocarse y orar por todo su poblado, su comunidad y llevar el evangelio a todos ellos para que ellos puedan conocer a Cristo y sus vidas sean transformadas. Personalmente, y lo digo con mucho respeto, pero esto es una verdad contundente, es que México no necesita al PRI. México no necesita al PRD. México no necesita a Morena. México necesita a Cristo Jesús. El único que puede transformar una comunidad, el único que puede hacer cambios en la humanidad, no se llama PRD, se llama Jesucristo. Y precisamente eso es lo que tiene que hacer la iglesia local. La iglesia local tiene que ir a predicar que Cristo es el Salvador. Pero también la iglesia, una asamblea, es visible. Es decir, se conocen, conviven, son físicamente conocidos, saben por quién orar, quién está enfermo, quién pasa necesidad. La iglesia es visible. Eso ataca, ¿verdad?, la falsa enseñanza de hoy en día de que no necesitas congregarte. Finalmente todos somos parte de una iglesia universal invisible. Mentira, las iglesias tienen que ser locales y visibles. Hoy te voy a enseñar el tercer punto. La iglesia o la asamblea tiene que ser organizada. Organizada. Una iglesia debe ser organizada. Es decir, ahorita va a aparecer ahí en sus... Ya está por ahí, ¿verdad? Gracias, hermano, ahí está. Una asamblea debe estar organizada, debe ser organizada. Las personas no pueden reunirse o congregarse y no obstante permanecer en completo desorden. Una iglesia tiene un orden. La iglesia universal, ¿cómo podríamos saber quién es el pastor, quiénes son los diáconos, quiénes ministran, quiénes sirven, quiénes están listos para poder enseñar a otros si no los conoces? Una iglesia es local, los conoces, son visibles y están organizados. Finalmente la Biblia nos enseña de esto. Por ejemplo, pondré un ejemplo. Dale, hermano, por favor. Un vehículo motorizado, ¿verdad?, es un ensamblaje de varios componentes, pero los mismos no todos son tirados al piso de la fábrica por los trabajadores, ni llevado en un montículo a los clientes y decir, ahí está tu carro. ¿Quién compraría algo así? Finalmente, los componentes son ensamblados en una fábrica de acuerdo con un plan detallado y lo que te venden es algo que ya viene ordenado, que ya viene todo ajustado y que ya es funcional. La iglesia, hermano, es un lugar donde todo debe estar decentemente y en, hermanos, orden. ¿Lo leyó? Pero hágase todo decentemente y con orden. En la iglesia debe haber un orden, debe haber una organización. Finalmente, por poner otro ejemplo, un grupo de fanáticos de fútbol es una conglomeración de multitudes de un estadio en particular,
Pero qué ridículo sería que esta concurrencia ocupara también el campo de juego, ¿no? Que dijeran, como estamos en el campo y vinimos a ver a las Chivas que siempre ganan y que son los campeones de México, entonces también nos metemos a la cancha todos, ¿verdad? No, todos tienen un lugar. La concurrencia generalmente, dale hermano. La concurrencia generalmente, hermanos, es organizada a través de la venta de los tickets, de los boletos de entrada en la taquilla para las secciones y hasta aún de los asientos definidos. Te dan un lugar y de acuerdo a la posición de tu asiento, inclusive hasta también es el costo, ¿no? El controlar a las muchedumbres es muy importante en estos días. Básicamente la iglesia, hermano, no es una idea ficticia. La iglesia de Cristo tiene que estar organizada. Es un lugar, hermano, donde no solamente es local, no solamente es visible, sino también están organizados. Se deben organizar. La palabra griega eclesía, hermano, nunca significa, aquí estamos, nunca significa una chusma, ¿verdad? O una concurrencia, ¿verdad? Que viene de la palabra oklos, de personas. Más bien se refiere a un grupo organizado de personas en particular o a ciudadanos que se reúnen para discutir los asuntos de una ciudad. Es decir, por ejemplo, en la doctrina de la iglesia neotestamentaria apoya esta afirmación. Vamos a ver, la iglesia pues fue establecida en el Nuevo Testamento, ya les he explicado acerca de esto, ¿verdad? Y vamos viendo, por ejemplo, varios libros del Nuevo Testamento son epístolas para la iglesia. Si ustedes prestan atención, por ejemplo, ¿algunos de ustedes han leído el libro de Gálatas? Sí leen la Biblia, ¿verdad, hermanos? Sí, ok, espero que sí lo hagan. ¿Han leído Gálatas? Y si usted lee Gálatas, realmente Pablo le escribe a los de Galacia, ¿cómo se dirían? A los Gálatas, sí, cierto. Y les enseña cómo deben vivir, qué es lo que deben dejar de hacer. Si usted ha prestado atención, ¿cuál fue la exhortación a los habitantes de Galacia, a los Gálatas? Ellos eran insensatos. ¿Por qué? Porque se dejaban llevar por cualquier viento de doctrina. Ellos ya habían conocido la verdad, conocían que la salvación de sus almas era por gracia, que ellos estaban rumbo al infierno por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero que cuando creyeron en Cristo, Cristo les salvó, murió por ellos, derramó su sangre para que fueran salvados por este derramamiento de sangre. Así que son salvados por gracia, favor inmerecido. Y finalmente la iglesia de Galacia estaba abandonando esa verdad y ahora estaban empezando a creer otros evangelios. Por ejemplo, ¿quieres ir al cielo? Da limosnas. ¿Quieres ir al cielo? Pórtate bien. ¿Quieres ir al cielo? Te tienes que hacer de nuestro movimiento. Y los Gálatas se creían todo. Es decir, ya habían aceptado la verdad, pero pasado un tiempo Pablo los deja. Él sigue predicando por otros rumbos y finalmente cuando él regresa a Galacia, muchos de los Gálatas pues ya creían cosas bien chuecas. Ya había un pastor que ahí se sentaba y hablaba lenguas y se tiraba en el suelo y decía que se le había metido el Espíritu Santo y todos tenían que hacer lo mismo para ser salvos y ahí están todos tirándose en el suelo. Y todo lo estaban aceptando. Y por eso Pablo les dice, Gálatas insensatos. Son imprudentes porque no han mantenido la verdad. Hablando de Gálatas, pero hablamos también de Filipenses. Los Filipos estaban siendo exaltados y estaban siendo movidos a que ellos se mantuvieran en gozo, en alegría, que ellos querían servir a la obra de Dios, pero no habían tenido la oportunidad de servir. Pero les dice a los filipenses, otra vez les digo, regocijaos en el Señor, manténganse en el Señor, que su vida sea Cristo. Pero otras cartas como Timoteo fueron escritas para poderle dar indicaciones a los hombres que estaban sirviendo como líderes en las iglesias. Por eso es que varios libros del Nuevo Testamento son epístolas para las iglesias o pastorales, para darle guía a los pastores de cómo es que debían guiar y cuidar del rebaño. Todas las epístolas del Nuevo Testamento tienen el enfoque de ministrar a la iglesia, a los creyentes y darle indicaciones a los líderes de las iglesias. ¿De quién fue esta idea? Hermanos, de la iglesia. ¿Quién estableció la iglesia y de quién fue esta idea? De Cristo mismo. Me estoy dando a entender. Él mismo se encarga de preparar hombres y de darles las indicaciones para que ellos supieran cómo es que se deben llevar a cabo las iglesias. Qué difícil hoy en día es encontrar una buena iglesia. Qué difícil hoy es encontrar iglesias con sana doctrina.
Qué difícil es encontrar iglesias donde el pastor no abuse de los miembros, de las ovejas. Qué difícil es encontrar hoy en día en iglesias que mantengan la verdad cueste lo que cueste. Qué difícil es encontrar iglesias que ellos se paren firmes por su fe y que no tuerzan las doctrinas. ¿Me estoy dando a entender? Finalmente, hermano, la iglesia, la doctrina de la iglesia neotestamentaria apoya la afirmación de que la iglesia tiene que estar bien organizada. ¿Para qué? Para que no se muevan por nada que no sea verdadero. Si una iglesia no está bien organizada, si el pastor, los líderes y la iglesia no llevan a cabo la palabra de Dios y no la comprenden bien y no toman sus verdades como doctrinas fundamentales, pues cualquier cosa van a creerse. Que al ratito van a decir: es que se apareció una mancha aquí, creo que es San Judas, ¿verdad? Y se nos apareció y hay que adorarlo. Y mañana aquí, ¿verdad? Es que ¿sabe qué? Yo sentí una revelación del Señor y me dijo que yo soy Jesucristo reencarnado, todos se deben postrar ante mí. Y aunque suene bien ridículo, hermano, ya existe eso. Hoy en día nada más es cuestión de que te metas a las redes sociales y te des cuenta que según ya Jesús ya está en Chile. Y hermano, es interesante ver cómo es que inclusive, no sé si usted ha visto las noticias, pero según en Israel ya llegó el Mesías verdadero, ya lo están alabando. Falso Mesías. ¿Me está comprendiendo? Y yo le pregunto: ¿y Jesús dónde quedó? ¿Te diste cuenta que lo que está siendo atacado es que la iglesia deje de predicar de Jesús? El único que puede salvar al mundo. Amén. ¿Sí se está dando cuenta? La iglesia tiene que estar bien organizada, ¿verdad? Las epístolas de la iglesia o pastorales tienen que ver con la manera en que se debe organizar una iglesia. En la iglesia tiene que hacerse todo decentemente y con orden. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. 1 Corintios 14:40 y Colosenses 2:5. Vamos a Colosenses 2:5, hermanos, por favor, ayúdenme. Colosenses 2:5. Vamos a ver Colosenses capítulo número 2, versículo número 5. Colosenses 2:5. David, ¿te puedes sentar con Oscar? Siéntate con él, por favor, jala una silla y ayúdale a buscar los pasajes. Colosenses 2:5. La iglesia, el punto de hoy es, ¿qué, hermanos? La iglesia debe estar. ¿Cuál es el punto que estamos aprendiendo hoy? Que la iglesia debe estar organizada. Entonces, ¿eso se podría aplicar en una iglesia universal invisible? Pues no. Las iglesias serán locales, visibles y organizadas. Vamos a ver Colosenses 2:5. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos avanzando, hermano. Dice así. Colosenses 2:5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué había en la iglesia? Y Pablo exalta a la iglesia de Colosenses diciendo: me he dado cuenta que tienen buen testimonio, ¿verdad? Y buen orden en la firmeza de su fe en Cristo Jesús. Es decir, que llegaban y decían: no, es que si te quieres ir al cielo tienes que bautizarte, como algunos están predicando hoy en día. Si no te bautizas no puedes ir al cielo. Y ahí está la gente creyéndose, la verdad: por eso me voy a bautizar para ir al cielo. Nadie se salva por bautizarse. La salvación es por lo que el bautizo representa: la muerte de Cristo, sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Por eso somos salvos, porque Cristo murió por nosotros. Y al haberme arrepentido de mis pecados y creer en el sacrificio que Él hizo por mí, el derramamiento de su sangre, por eso es que soy salvo. No porque me bauticé, sino por lo que el bautizo representa. Y la iglesia estaba bien organizada y bien ordenada, y eso hacía, hermano, que no hubieran falsas doctrinas que arrastrara a los hermanos. ¿Se está dando cuenta? La iglesia tenía que estar organizada. Debe haber un orden. Mire lo que dice también, hermanos, note las palabras: orden y corregir, ¿verdad? Que lo vimos también, lo vamos a ver en 1 Timoteo 3:15. Vamos rápidamente, 1 Timoteo 3:15. Hermanos, ¿sí los tengo aquí? Sí. Bueno, les pregunto esto porque a lo mejor en cuerpo los tengo aquí, pero en espíritu ya casi se van con el Señor, ¿verdad? Me echan unos ojitos así de francotirador, les digo que le hacen así, ¿verdad? Ya están más para allá que para acá. 1 Timoteo capítulo 3.
versículo número 15. Dice así: para que si tardo, mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese, ¿qué es la iglesia? Es la casa de Dios, primero, ¿verdad? La iglesia es la casa de Dios, ¿cierto? ¿Es este edificio? No, la iglesia no es un edificio, no es donde está un campanario. La iglesia es el conjunto de creyentes bautizados que viven para el Señor. Si ese conjunto está debajo de una palmera, allá está la iglesia. Si ese conjunto va al río de San Jerónimo para los bautizos, allá está la iglesia. A veces usamos mal el término nosotros, ¿no? ¿Dónde nos vemos, pastor? Nos vemos allá en la iglesia, órale pues, y ya nos vemos acá, pensando en que la iglesia es esta construcción. No, la iglesia es donde se reúnen los santos redimidos por Cristo, bautizados que viven para Cristo. Amén. Y esa iglesia, ese conjunto de creyentes que viven para Dios, que están comprometidos con el Señor, que predican a Cristo, dice la Biblia, que son la casa de Dios, es decir, es donde Dios mora. ¿Está conmigo, hermano? Pero usted dirá, no cree, en serio, pastor, no, me cuesta trabajo creerlo. ¿Por qué? Porque conozco al hermano fulanito de tal y anda re chueco, y luego la hermana fulana de tal que es re chismosa, y luego el hermano que quién sabe qué me anda metido en esto. ¿A poco todos nosotros que somos parte de la iglesia, entre nosotros está Cristo? Pues aunque nos cueste trabajo entenderlo. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque la iglesia realmente no es santa por nosotros, sino por quien la estableció, Cristo. Amén. Y le digo esto, ni usted ni yo somos lo que debemos ser. ¿Cierto o no? ¿O quién aquí podría decirme, yo ya soy lo que Dios quiere que yo sea? ¿Alguien lo podría decir? Pero gracias a Dios que tenemos una iglesia local, visible y que está organizada. ¿Sí? Que saben cuál es el orden, cómo son las doctrinas, cómo debemos conducirnos. ¿Estamos, hermano? Bueno, vamos bien. Entonces, 1 Timoteo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y la iglesia qué es? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna. Una columna, vamos a poner de ejemplo, a ver, apunta a la cámara, hermano. Una columna es esto que está aquí. ¿Están despiertos, sí, verdad? Ok, muy bien. Esta es una columna, ¿sí la ve aquí, no? ¿Cuál es el trabajo de esta columna? ¿Qué pasaría si yo daño esta columna? Lo más seguro, hermano, es que esto se caiga. Y si esto se cae, pues se daña el resto de la estructura, ¿no? Aquí está la columna. Y la Biblia dice que la iglesia es la columna, es lo que sostiene, ¿verdad? Y dice, y baluarte, ¿sabes qué es un baluarte? Es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Muchos, me he dado cuenta que tienen una mala definición de esto, porque piensan que un baluarte es como una bandera. No, un baluarte es lo que pondríamos alrededor de la columna para protegerla. Ustedes han visto que ponen un poste de luz, CFE llega, ¿verdad? Pone un poste de luz y en la parte de abajo como que engruesan el poste, le echan más cemento alrededor. ¿Lo han visto? ¿O no? ¿Sí? Presten atención, ¿no? De hecho, en una calle donde hay mucha concurrencia y saben que los carros dan una vuelta muy cerrada y pueden dañar el poste, ¿sabes qué es lo que le ponen alrededor del poste? ¿Sí te has dado cuenta? Ponen una protección, le ponen como algunos rieles de tren o tubos o concreto o unas piedras que funcionen como baluarte, es decir, es la protección de lo que sostiene. La iglesia es lo que sostiene la verdad y que debe proteger la verdad. Gracias a Dios por la iglesia de Cristo. Porque la iglesia tiene el trabajo, hermano, tenemos el compromiso y la responsabilidad de sostener la verdad y mantener la verdad. ¿Me está comprendiendo? Y predicaremos duro y quedito diciendo que la salvación es a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y punto. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Así que la iglesia debe conducirse, ¿se da cuenta? Para que sepas cómo debes conducirte. Es decir,
¿Cómo puedes guiar y organizar? Tener bien en claro cómo es la iglesia. La iglesia tiene que tener una buena conducción y para esto tiene que estar organizada. Amén. Normalmente, hermano, cuando me ponen a ayudar, me acuerdo que cuando trabajaba, ¿verdad? Con mi hermano en la luz, yo me acuerdo que ponían los cables así salidos, ¿verdad? Y me decía el hermano, pues ahí va a ir un foco. Y normalmente cuando uno le pone el socket, los que han puesto sockets, hay un cucharón, no sé cómo le llaman, una tapita, que es la que viene en el socket. Siempre se me olvidaba poner esa primero. Entonces ya agarraba y ponía yo todo, y justo cuando me tocaba cerrar el capuchón y ya ponerlo, y no lo puse. Y va de nuevo y quitar todo, ¿verdad? Meter el capuchón, volverlo a poner y volverlo a tapar. Es decir, y un día se me dijo, es que tienes que estar bien organizado, ¿qué es lo que vas a hacer primero? Porque muchas veces ni te organizas, nomás estás haciendo las cosas al aventón. Y a veces sí nos pasa a todos nosotros. A veces queremos hacer muchas cosas sin estar bien organizados. Y la iglesia, en el contexto, es una asamblea que debe estar. ¿Va conmigo? ¿Y a qué se refiere organizada? Debes saber exactamente cómo es que se llevan las cosas a cabo de Dios. Cómo debe llevarse el liderazgo. ¿Cuáles son las doctrinas que se deben preservar? ¿Cómo se debe conducir? ¿Cuál es la vida moral de la iglesia? ¿Cómo debe respetarse un joven a un anciano? ¿Una señorita a una mujer adulta? ¿Cómo debemos tratarnos entre nosotros? Si duda usted de cómo debe hacerse, ahí está escrito. Primera de Timoteo, se lo dejo de tarea. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cómo evitar la inmoralidad? La Biblia nos los enseña cómo. Pablo le da esta explicación a Timoteo diciendo, tú eres un joven, Timoteo, y eres el pastor de la iglesia. Y finalmente le dice, mira, para que nunca falta el orden y no vaya a haber inmoralidad, trata a las señoritas como a tus hermanas y a las mujeres adultas como si fuesen tu madre. Y eso siempre te mantendrá en honor y en respeto delante de ellos. Trata a los jóvenes como tus hermanos y a los adultos como si fuese tu padre. Y siempre tendrás el respeto de la iglesia. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿En algún momento yo le he faltado al respeto a algún adulto aquí? Y yo soy el pastor y porque yo soy el pastor yo aquí digo y si no le gusta lárguese. ¿Alguna vez han escuchado ustedes eso de su servidor? ¿Y sabes por qué no? No porque soy Juan Camaney. Yo soy Juan, pero no soy Camaney. Porque la Biblia enseña cómo debemos conducirnos. Y si decimos ser una iglesia del Señor, debemos tener un orden. ¿Y ese orden dónde está establecido? ¿Se dio cuenta? Las iglesias que realmente no son de Cristo o que no están siguiendo a Cristo no tienen un orden. Todos hacen lo que bien les parece. ¿Está conmigo, hermanos? La iglesia tiene que estar organizada. La congregación, hablando de la nación de Israel, de los israelitas en el desierto, también apoya esta afirmación. Porque en el desierto, hermano, que la iglesia o que era la congregación, ¿verdad? En el desierto era altamente organizada. ¿Por qué? Porque tenía un liderazgo, básicamente hablando de la nación de Israel, tenía un liderazgo a través de Moisés y de los ancianos, y cuando se sentaban en el campamento no se daba un caos o un desorden. Realmente todo estaba organizado y Dios les decía a Moisés y a los ancianos, a los sacerdotes, lo que tenían que hacer cada tribu y en lo que se tenían que enfocar. Por ejemplo, ¿se acuerda que se les encomendó a los levitas? ¿Sí lo han leído, hermano? ¿Sí? ¿Cuál era el trabajo de los levitas? La tribu de Leví. Servir en el tabernáculo, ¿verdad? Más adelante se convierten también en los músicos. ¿Se da cuenta? Finalmente ellos tenían ese trabajo. Y yo no sé usted, hermano, pero ha de haber sido un trabajo bien duro, piénselo bien. Porque recuerde que ellos no tenían un lugar fijo, estaban en el desierto, iban cruzando el desierto, estuvieron 40 años. Y conforme iban avanzando, ¿verdad? Moisés decía, hay que quitar el tabernáculo, que era el lugar donde hacían pues, sus sacrificios y adoraban al Señor. Quitaban ese lugar y lo movían, ¿no? Y conforme iban moviéndose, ¿verdad? Iban avanzando, Moisés le decía, aquí vamos a volverlo a armar. Y ahí van de nuevo a armarlo otra vez, lo armaban y hacían todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y nuevamente terminaba todo eso y volver a quitarlo. Y vámonos, y vamos avanzando.
Y así irlo haciendo. Yo creo que inclusive si ellos no estuvieran organizados, hubiera dicho la tribu de Leví: ay, ¿por qué nosotros siempre esto? ¿Y por qué no le dices mejor a Manasés? ¿O por qué no les dices a la tribu de Dan? ¿O por qué no le dices a otras tribus? ¿Por qué nosotros siempre? Había una organización. Cada tribu tenía un trabajo que desarrollar. ¿Me está comprendiendo? Desde tiempos antiguos esto se ve. Números 2 nos da detalles muy específicos para el arreglo del campamento. Mire, por ejemplo, vamos a ver Números capítulo 2, versículo número 22 y 34. Números. Hermanos, ¿todavía tengo su atención? A lo que estoy llegando con usted. La iglesia de Cristo la iglesia es una iglesia organizada. Una iglesia debe haber organización. No existe la iglesia universal invisible porque no habría organización. Fíjese, dice así, Números capítulo número 2, versículo número 2, dice así: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Imagínense, ya estaba el tabernáculo, ¿verdad?, que construían, y alrededor del tabernáculo tenían que poner sus casas de acampar y ahí vivían. Y dice, y se les da un orden cómo debían hacerlo. Vea el versículo número 34. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de... ¿Había organización? ¿Había un orden? Sí. Eso me acuerdo de los campamentos, ¿no? Normalmente los campamentos a los que vamos, el equipo rojo contra el equipo azul, ya se levantan sus banderas, ¿verdad? Y ahí están, no, nosotros somos mejores, y los otros, no, nosotros vamos a ganar el campamento, pero siempre, ¿verdad? Siempre teniendo como cierto orden. Los azules son de este lado y los rojos son de este lado. Bueno, hablemos del campamento del pueblo de Israel, hermanos. Aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas. Organizar a tanta gente, ¿no cree que era un poco complicado? Pero una asamblea, una iglesia tiene que tener organización. Entonces, finalmente vamos a este punto, el que sigue. Se había establecido un orden bien definido para cuando los israelitas marcharan de un lugar a otro. Miren Números capítulo 10. Si tenían que marchar hacia otro lado, ¿qué es lo que tenía que suceder? Mire, solamente estoy dando un ejemplo, inclusive usando el Antiguo Testamento. La iglesia de hoy en día no es universal y no es invisible, puesto que no sería organizada, no estaría organizada, no sabría ni qué creer. La iglesia es local, la iglesia es visible y es organizada. Mire lo que dice Números capítulo 10, versículo número 14. Dice así, lo voy a leer de ahí en adelante. Dice así: la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre el cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coaitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y a Eiser, hijo de Amisadai, que estaba sobre su cuerpo de ejército. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán.
Este era el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Es decir, sabían quién tenía que ir primero y quién tenía que ir después. Cada que se movían. Le pregunto, ¿el pueblo de Dios estaba organizado? ¿Eran visibles? ¿Locales? Sí, debía haber una organización, un orden. La asamblea de los Efesios, es decir, la iglesia de Efeso, ¿verdad?, era caótica. Es decir, siempre estaban desorganizados por alguna razón. Siempre andaban teniendo problemas. ¿Por qué? Porque no había un orden. Veamos el libro de Hechos capítulo número 19. Vamos rápidamente. Hechos capítulo número 19. Hermanos, ¿hay suficientes evidencias para mostrar que la iglesia tenía que ser local, visible y organizada? Bueno, algunos, aún enseñándoles esto, siguen creyendo en una iglesia invisible, en una iglesia universal, y pues realmente creo que es por negligencia, ¿no? O rebeldía. Hechos 19:32, dice así. Hechos 19:32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, espero que allá en casa también lo estén siguiendo, hermanos, lo estén buscando. Hermanos, la iglesia es importante, no dejes de congregarte. La iglesia es importante, no dejes de apoyar la obra del Señor. La iglesia es importante, está organizada, ayuda a la organización de ella. Hechos 19, versículo 32 dice así. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Cómo estaban los hermanos? ¿Una iglesia desorganizada? Sí, en la Biblia nos enseña que inclusive la iglesia de Éfeso tenían problemas serios porque cuando se reunían unos decían una cosa, otros decían otra cosa, ponían palabras en la boca del hermano, ¿verdad? Estaban metidos en un caos. No había organización en la iglesia. ¿A quién le darían ganas de estar en una iglesia así? ¿Verdad? Todos se quedaron así como, ¿verdad? Me acuerdo de los que ponían en estos muñequitos en los taxis, ¿verdad? Que se movía con el tope que pasaban y le hacía así, ¿verdad? Así ustedes, ¿verdad? ¿A quién le gustaría estar en una iglesia caótica así? Y le hacen así, ¿verdad? Pues no creo que a muchos les guste, ¿verdad? Pero no, eso no significaba que no era una iglesia de Dios. Porque la iglesia de Éfeso fue una iglesia de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo estaban? Bien desorganizados. ¿No fue la misma iglesia que en el Apocalipsis les dijo, tengo contra ti solo una cosa que has dejado? Tu primer amor. Trabajas duro, le echas muchas ganas, pero no lo haces por amor. Y ahí está el problema, porque Dios no quiere tanto tu trabajo, sino tu amor primero. Que de verdad lo ames primero. Amén. ¿Cuántos de ustedes de verdad aman a Dios? ¿Quieres servir a Dios? Qué bueno, pero primero enfócate y atrévete a decir, amo a Dios. Y de verdad, que tus palabras lo lleves a cabo, tus palabras deben afirmación a través de tus actos. Ahora, la declaración de que la concurrencia, es decir, la asamblea, estaba confusa, pareciera contradecir la afirmación de que una asamblea debe estar organizada, pero precisamente ese era el problema de la iglesia. La lectura cuidadosa de este relato muestra que una asamblea legítima, que vemos en el versículo 39, vamos a leerlo. Versículo número 39, ¿estamos ahí? ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice el verso 39? Dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede. ¿Eran una verdadera iglesia? ¿Y hacían reuniones legítimas? Sí. Por eso es que, hermano, la iglesia es importante. Y se reunían para decidir cosas. ¿Por qué? Porque al reunirse y decidir cosas, ¿qué buscaban a través de esas reuniones? Organizarse. Que haya un mejor orden. ¿Sí me está comprendiendo? Yo les dije, hermanos, vamos a construir una cocina. Acepto ideas. Quiero que haya un orden. Me gustaría considerarlos a todos. Denme una opinión. No se enoje si no lo lleve a cabo. Lo voy a considerar. Porque al final de cuentas no puede darle gusto a todos. Pero lo que decidan la mayoría es lo que se va a hacer. ¿Qué estamos tratando de hacer? Mantener un orden. ¿Sí está conmigo? Ok. Estaba reuniéndose en un teatro. La iglesia se reunía en un teatro. Vamos a verlo, versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión
Estamos en Hechos 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo, así se llamaba el hermano, no que llevaban un gallo y gallina, no, así se llamaba. Dice, y Aristarco, macedonios, compañeros de... ¿La iglesia dónde se reunió? En un teatro. ¿Se da cuenta dónde inclusive buscaban reunirse? La iglesia no era el lugar donde estaba el campanario, era donde ellos llegaban a reunirse. Hasta en un teatro andaban, para ponerse de acuerdo en lo que debían decidir. ¿Qué buscaba la iglesia de Éfeso? Que hubiera un orden, porque estaban bien desorganizados. Amén, ¿vamos bien? Así que, bajo el liderazgo del escribano, que vemos en el versículo 35 y versículo 41, vamos a ver qué dice el verso 35. Dice, entonces el escribano, que era el líder de esta asamblea, dice, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Verdad? Y ahí un escribano estaba tratando de poner el orden y decir, nosotros aquí honramos a Diana y a Júpiter. Y la iglesia dice, ¿qué? Si se da cuenta cómo debe haber un orden para que la iglesia no se vaya con falsas enseñanzas. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 41. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Finalmente, pues nosotros sabemos que la iglesia debe estar fundada en Cristo, no en Diana ni en Júpiter. Amén. Pero bueno, hay otra historia de trasfondo y más profundo que, bueno, ahorita no me da tiempo. Fue interrumpida por una intrusión de una multitud hostil, que lo vemos que aquí esta multitud no era una iglesia, no era una asamblea, era pues básicamente una multitud que venía a provocar un desorden. Y bueno, la iglesia tenía que organizarse para impedir que las personas con malas intenciones vinieran a corromper la organización que la iglesia trataba de tener. El concurso resultante, que está en el versículo número 40, dice así, versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Básicamente viene la palabra sustropes en el griego, que básicamente no fue una asamblea ordenada. Por esta razón, el escribano despidió la asamblea, mostrando de esta manera que había tanto liderazgo y reglas que mantener el orden, es decir, los distintivos de un cuerpo organizado. Es decir, como nadie se iba a someter y nadie realmente iba a hacer caso a los consejos y no iba a haber un orden, decide el escribano, ¿sabe qué? No hay nada que hacer, váyanse a sus casas. No vamos a llegar a ningún punto, no están buscando hacer un orden, así que realmente no me voy a prestar para esto. Aquí hay orden, aquí hay disciplina y se deben mantener las reglas. Si no están de acuerdo, mejor así lo dejamos. De hecho, en algunas ocasiones, hermanos, yo he tenido que dar consejos a algunos padres. Me dice, pastor, es que mi hijo no me quiere hacer caso, llega a la hora que quiere, hace lo que quiere, anda como quiere y no me hace caso, pastor, ¿qué hago? Dile que está debajo de tu autoridad y en tu casa hay orden, hay reglas. Ya le dije, pero no quiere someterse. Y sigue y llega borracho y hace esto y hace el otro. ¿Qué debo hacer? Hay reglas y si no se somete a las reglas te dolerá el corazón. Pero ¿sabes qué debes hacer? ¿No se somete a las reglas? Bye bye. Pero es mi hijo. Precisamente porque es tu hijo. Debe aprender de que hay reglas. Y las reglas no se hicieron para quebrarse. Las reglas se hicieron para proteger la vida de alguien. Si el semáforo pone rojo, el gobierno me quiere esclavo porque me pone rojo y quiere detenerme cuando yo quiero seguir adelante. Pues pásate el alto, a ver qué pasa. Las reglas es para mantener un orden y no provocar un caos. ¿Entiende, hermano? ¿La iglesia tiene reglas? ¿La iglesia tiene que tener un orden? Sí. Precisamente una iglesia no puede llamarse iglesia invisible, una iglesia universal y desorganizada. La iglesia es local, es visible y debe haber un orden. Amén. Por último, las metáforas de la iglesia neotestamentaria apoyan esta afirmación. Una metáfora es una idea, ¿verdad? Es una enseñanza que se compara para mostrar una verdad. Por ejemplo, cuando le llaman metáforas a la iglesia,
es que la iglesia es comparada con algunas cosas. Por ejemplo, le voy a poner 3 ejemplos. La metáfora número 1 con la cual la Biblia compara a la iglesia es con un cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el cuerpo, ¿verdad? Todos ustedes, ahorita hermano, veo que sus 2 ojos están aquí. Le va a dar risa y va a decir, pues lógicamente, ¿verdad? Pero no he conocido a alguien que tenga un ojo acá y el otro ojo aquí en el ombligo. ¿O sí? ¿Usted sí? No. Que tenga aquí unos dedos en la oreja y un pie aquí en la pompa. ¿O sí? ¿Conocía usted a alguien así? No. Un cuerpo tiene que estar. Un cuerpo tiene que estar. ¿Y quién lo organizó? ¿Quién lo ordenó? Y sabiamente, hermanos. ¿Se ha dado cuenta cuando se ha cortado usted inclusive hasta este dedito? ¿Se lo ha lastimado? Cuán útil es, ¿no? Todo está puesto en un orden. Y todo cumple con una función. El cuerpo, ¿verdad? Básicamente es un montículo de carne, no es, por ejemplo, un montículo de carne, órganos, huesos, etcétera, junto con botellas de sangre arrojados y mezclados en una bolsa, no constituyen un cuerpo, ¿sí? De hecho, cuando tú encuentras esto hasta te espantas. ¿A quién descuartizaron? ¿No? No podríamos decir que por el hecho de que están, a ver, echen en una bolsa 2 orejas, 2 ojos, una lengua, una nariz, 2 manos, 2 pies, un trasero, ¿verdad? Un pecho. Ya todo está ahí. Ahí está tu cuerpo. ¿Eso es un cuerpo? No, no se puede considerar un cuerpo si no está ordenado, organizado. Básicamente, deben estar ensamblados con un plan, ¿verdad? De hecho, aprendí esta semana, hermanos, no sé si fue con Jonathan o con quién fue, o con Sajid, no me acuerdo, pero me estaban contando que si tú quieres que un caballo no te vea, perdón, es que le llegues de frente. Sí, fuiste tú, ¿verdad? Que me enseñó esa herejía. No. Si tú quieres que un caballo te vea y no se vaya a espantar, llega de lado, porque si llegas de frente no te va a ver. Y dije, ¿en serio? ¿No me va a ver si vengo de frente? No, pues por los ojos los tienen así, de lado. Entonces, un caballo por eso normalmente está haciendo este movimiento, porque él está tratando de ver todo su panorama con este movimiento. Pero si alguien llega de frente no lo ve. Dije, órale, siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad? Yo siempre pensando que los caballos ven todo, ¿no? Y no. ¿Qué trato de decirte con esto? Salmo 139. Salmo 139. No, ven a la iglesia, hermano, inclusive aprendes de animales también. Salmos 139, versículo número 14. Salmo 139. También aprendí esta semana que las moscas por mucho viven una semana, ¿cierto? Algunas, la gran mayoría viven una semana. Yo digo, ay, pobrecitas, duran bien poquito, yo matándolas, ¿no? Pero bueno, así es este asunto, ¿verdad? Muy interesante. Salmo 139, ¿estamos ahí, hermanos? Estoy por terminar, estoy en la recta final, versículo 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, Salmo 139, versículo 14 al 16, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, ¿alguna vez te has ido a un cerro a tratar de agarrar un poquito de aire, desestresarte, y has visto lo que Dios hizo? ¿Te das un tiempo para contemplar lo que Dios hace? Si no lo has hecho, creo que es tiempo. Date ese tiempo. Y tú puedes mirar inclusive las nubes cómo van pasando y dices, Señor, todo esto está organizado, está ordenado, todo tiene un porqué. Leí esta semana, hermanos, que Albert Einstein, no, ¿quién fue? ¿Sí fue Albert Einstein? Ya no sé ni qué leo, pero decía que si las abejas no existieran, en 14 años el mundo se acabaría. Eso fue su conclusión, ¿no? ¿Sí fue él? Bueno, sí fue él, ¿verdad? Ok, Albert Einstein. Yo dije, ¿las abejas? Y explicó por qué, todo el trabajo que hacen las abejas. Yo digo, Señor, ¿y cuándo le prestamos atención a una abeja? Nunca, a menos que me vaya a picar, ¿así? Todo tiene un orden, hermano. ¿Sabes quién organizó todo? Esto no fue el resultado de un accidente.
Todo tiene una mente maestra detrás que organizó todo. Y su iglesia también está organizada. ¿Me está comprendiendo, hermano? Les bromeo normalmente a las hermanas, ayer les recordaba en el discipulado. Hermanas, les reto algo. Junten todos sus maquillajes, todo su bilé, todo así, júntenlo en una mesita, ponga un espejo frente a usted, siéntese y ponga una dinamita en medio, préndala y deja que explote y ponga su cara. Y todo va a volar, ¿no? Lógicamente, pero usted no quite su carita, hermano, usted déjela ahí. Y cuando todo se disipe y los polvos se aquieten, ¿verdad? Ya todo se haya puesto en orden, se verá, abra los ojos, ¡voilá! Hermosura en el espejo. Todo delineado, bien pintadita, todo arreglado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Hermanos? Nadie. Jairo, se ve que no tiene esposa, ¿verdad? Y se ve que no tiene hermanas. Pero, honestamente, nunca va a pasar. ¿Por qué creer que todo esto es el resultado de algo que fue una explosión de hace millones de años? No fue así. El salmista dijo, estoy maravillado, formidables son tus obras. Tú hiciste todo con orden. Ve al versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Ahora hablemos del cuerpo humano. ¿Te has puesto a pensar por un solo rato, hermano, que cuando tú te has raspado tu piel se vuelve a regenerar? ¿Lo puedes valorar tan solamente un poco? ¿Cuántos de ustedes se han raspado y se han lastimado su piel? ¿Y cuántos de ustedes se han preocupado diciendo, híjole, me volverá a salir? ¿Te has puesto a pensar eso? Yo creo que no. Nada más sabes que te va a salir costra y que vas a estar ahí, ¿verdad? Batallándole un poquito, pero sabes que va a volver a salir. Te puedes preguntar, imagínate si pudieras ver con ojos microscópicos todo el proceder de la piel para poderse regenerar. Eso es una obra de arte que Dios hizo. Y David dijo, porque mi cuerpo no te fue encubierto, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión, desde que yo era un embrión. Muchos piensan y dicen hoy los movimientos, ¿verdad? Es que el niño no es niño hasta las cuantas semanas. Mentira, el embrión ya es un ser. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios es un Dios que puso un cuerpo en orden. Y Dios compara a la iglesia con un cuerpo. Así que finalmente, hermanos, vemos que el cuerpo de Cristo debe estar organizado. Dios dice lo mismo acerca de una iglesia neotestamentaria, ya que como un cuerpo debe ser bien concertado y unido entre sí. Lo enseña 1 Corintios capítulo número 12, del 18, versículo 20. 24 y Efesios 4:16, diciendo que el cuerpo tiene que estar bien unido y concertado, y este cuerpo es la iglesia de Cristo. Se los dejo de tarea, por causa de tiempo ya no voy a leer todo. Pero la iglesia es comparada con y el cuerpo está. Por ende, la iglesia tiene que estar organizada. También la iglesia es comparada con un edificio que debe estar organizado. Un montículo de ladrillos, madera, repello, clavos, cemento, etcétera, descargados por un camión de entrega en un lote, no constituyen un edificio, ¿o sí? No. Todos estos materiales deben ser bien concertados y unidos de acuerdo con el bosquejo y el plano para formar un edificio. Debe haber un orden. Dios dice lo mismo acerca de la iglesia neotestamentaria, ya que como un cuerpo debe ser bien coordinado y tiene que estar bien unido. Ve a 1 Corintios capítulo 3, nada más le voy a mostrar un versículo de esto para mostrarle un versículo de cada punto, y este es el penúltimo y termino. 1 Corintios capítulo número 3. Hermanos, ¿sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos aprendiendo? ¿Hay suficiente evidencia bíblica para creer que la iglesia debe ser un cuerpo organizado? ¿Es una asamblea organizada? ¿Sí o no? Ok, 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 9. 1 Corintios está antes de 2 Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio. ¿Quiénes son el edificio de Dios? ¿Y a quién le estaba diciendo ese nosotros, el apóstol Pablo? ¿A la iglesia de quién?
¿De dónde? A la iglesia de Corinto. Y a la iglesia de Corinto le dijo, vosotros sois labranza de Dios. Dice, la labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Cristo, y otro edificó encima, ¿verdad? Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno añadiere oro, plata, piedras preciosas, bueno, ya se mete en otra área, ¿verdad? En otro tema, y hasta ahí lo voy a dejar el día de hoy. Le voy a dejar de tarea que usted pueda leer Efesios 2:21, donde enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y no solo el cuerpo, sino también el edificio de Cristo. Un edificio tiene que estar bien planeado y organizado para poderse edificar. ¿Está conmigo? ¿Qué pasaría si no se organiza bien y se hace un caos desde los cimientos? Lo más seguro es que ese edificio se va a caer. Debe haber un orden, debe haber una organización. Y el tercer ejemplo, hermanos, es que la iglesia también es comparada con una novia. Una novia debe ser organizada. Las novias deben estar bien organizadas. Dicen por ahí, ¿verdad? Las novias que llegan a la boda 1 hora tarde, bien organizadas que estuvieron, ¿verdad? O 2 horas tarde. Dios ha ordenado el matrimonio y el hogar, ¿cierto? La idea de un matrimonio, ¿de quién fue? De Dios. No fue del presidente, no fue del hombre mismo, fue de Dios. La idea de un hogar. Un compromiso coloca a una prometida bajo las reglas dictadas por Dios. Es decir, en este caso, usted recuerda que en un matrimonio es formado por un hombre y una mujer, varón y hembra, varón y mujer, ¿sí? Adán y Eva, no Adán y Esteban. Hombre, mujer. Ese es el matrimonio. Matrimonio, donde nace fruto de la matriz. Matrimonio. Por eso no creemos en el matrimonio gay, ni siquiera es matrimonio, no hay matriz. A menos que Mauro esté por ahí. Chiste local, chiste local. Todos los que se quedaron así es que en algún chiste, hermano, en alguna ocasión le preguntaron a mi hermano Mauro, ¿dónde está la matriz? Y Mauro dijo, por acá, ¿no? Dijo, ¿verdad? Que él tenía su matriz por acá, dijo. Entonces, por eso es chiste local. ¿En 2 mujeres puede dar fruto su matriz? Hay 2 matrices, pero no pueden dar fruto. Matrimonio, fruto de la matriz. Hombre, mujer. El diseño fue de Dios. Y en el matrimonio el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. ¿Quién está sujeta a quién? La iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y dice, y así como la iglesia está sujeta a su Señor, las casadas estén sujetas a sus maridos. Esa es la ejemplificación que Dios da en el libro de Efesios. ¿A qué voy con esto? Un compromiso coloca a una prometida bajo las reglas dictadas por Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 22:23. Vamos rápidamente, hermanos. Es el último ejemplo y termino. Los demás pasajes se los dejo de tarea, los que están haciendo apuntes o los que están viéndolo en transmisión puedan checarlo de tarea. Deuteronomio capítulo número 22. Y espero que hayan disfrutado el mensaje de la enseñanza doctrinal de esta tarde. Deuteronomio capítulo número 22, versículo 23 y 24. ¿Está conmigo? Deuteronomio 22:23. Dice así. Si hubiera una muchacha virgen, ¿están conmigo, hermano? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Ok, lo leemos, hermano. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Imagínense si eso se aplicara hoy. Chorro de apedreados esta noche, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Una mujer estaba bajo en el matrimonio bajo la autoridad del varón. Y si una mujer se iba con otro hombre que no fuera su esposo, vaya, se acostare con ella, con él con ella, ¿verdad? ¿Qué les pasaba a los dos?
los apedreaban. ¿Por qué? Porque realmente ella no había dado voces diciendo ya estoy comprometida y tengo un marido. No puedo hacer esto. Es decir, había un orden. ¿Sí me está comprendiendo? Si Cristo compara a su iglesia con una novia, ¿la novia tenía que guardar un orden? Y la novia hoy en día en la Biblia es la iglesia de Cristo. La iglesia tiene que guardar un orden. En el matrimonio coloca a la esposa en sujeción al esposo, Efesios 5:22, hay un orden. Cuando se altera este orden hay problemas serios en el matrimonio. Y hermanas, no es la clase, no me voy a enfocar a eso, pero hermana, no es que usted valga menos y que, ay pastor, entonces a mí me puede machucar mi marido y hacer como quiere. No significa eso. Estar en sujeción significa que tú respetes su autoridad. No significa que tengas, ¿verdad?, que él pueda machucarte y hacerte tu vida cachitos. No se está refiriendo a eso, porque un hombre de Dios dice la Biblia que tiene que tratar bien a su mujer, si quiere que sus oraciones no tengan estorbo. Porque un hombre que no trata bien a su esposa, que no la cuida, no la apoya, no está con ella, no la guarda, no la santifica, cuando ore no será escuchado por el Señor, porque maltrata a su mujer. Así lo dice. Así que hermanos, la balanza está pareja. Amén. No me voy a meter en otra área porque ya veo que me están viendo con ojos de rifles, ¿verdad? Y bueno, para terminar, Dios dice lo mismo acerca de una iglesia neotestamentaria. En 2 Corintios 11:2 nos enseña básicamente que Cristo tiene una novia, que se va a casar con ella, y esta es la iglesia. Así que deben permanecer espiritual y doctrinalmente castas para el novio. ¿Quién? La iglesia de Cristo. Amén. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí bíblicamente aprendimos hoy que la iglesia debe estar organizada? La iglesia es local, la iglesia es visible y la iglesia es organizada. ¿En una iglesia universal hay un organismo? ¿Hay un orden? ¿Cómo? ¿Me está comprendiendo? Así que cuidado con las falsas doctrinas. Agradezcámosle a Dios por la iglesia que el Señor nos ha dado. Amén. Y todos aquellos que tienen una iglesia con sana doctrina, ora por ella, cuídala y mira por el progreso de la misma. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantener y guardar estos principios que nos ha enseñado el día de hoy. Padre, gracias Señor por esta noche donde nos permitiste estudiar que tu iglesia es una institución que tú ordenaste en la tierra y que le diste un orden, una organización. Gracias, Padre, porque también estudiaremos que tu iglesia fue constituida, está constituida. Y Padre, no podemos decir que tu iglesia hoy en día es una iglesia universal, invisible. No habría un organismo, no habría un orden. Pero Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella vemos estos principios y ayúdanos a guardarlo y a valorar, Señor, que nos has dado una iglesia. Y la iglesia, Señor, tú la estás trabajando, tú estás santificándola, tú la estás purificando por medio de tu palabra. Ayúdanos a amar más tu palabra y a guardar los principios que a través de ella aprendemos. Si alguien quiere limpiar su camino, tú diste el consejo claro, guarda mi palabra. A los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y creo que este principio, Señor, aplica a todos. Alguien quiere limpiar su camino, alguien quiere tener un cambio de vida, que guarde tu palabra, que ame tu palabra, que practique tu palabra, Señor, y que guardemos en tu iglesia un orden y una disciplina, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese fue el consejo que Pablo le dio a la iglesia de Corinto, un consejo que hasta el día de hoy le sirve a las iglesias neotestamentarias, el cual las iglesias deben estar mejor organizadas. Y ahora también estudiaremos la próxima semana, constituidas. Por favor, Señor, ayúdanos a mantener estas verdades, a guardarlas, y al final de cuentas, Señor, si hay alguien que necesita conocer esto, que podamos nosotros compartirlo y que ellos puedan valorar la importancia de la iglesia en la vida del creyente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le damos saludos a todos los que nos están viendo en Panamá, en Colombia, en México, en el norte, en el sur, en el centro, ¿verdad? En Hidalgo nos están viendo, ¿verdad? También en Tultitlán,
en Texcoco, ¿verdad? Y todos los alrededores de Texcoco nos están viendo, ¿verdad? Les mandamos un abrazo, un saludo, y bueno, espero que de todo corazón estas enseñanzas les sean de útiles y de bendición a todos ustedes. Vamos en esta tarde, hermanos, vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Podemos cantar un himno, hermanos, mientras recogemos una ofrenda? Sí, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos. Seguimos en el en vivo, vamos a cantar juntos, hermanos. Así que si me ayudan para recoger diezmos y ofrendas mientras ahorita cantamos un himno. Vamos a cantar. ¿Tienen ganas de cantar, hermanos? Sí, los que ya no llegaron para cantar en la tarde, ahorita podemos cantar, no se vayan en seco, ¿verdad? Himno número 364, día en día, del himnario rojo, del rojo, 364, día en día. Vamos a cantar. Y allá en su hogar, en su casa, ¿verdad? También cante con alegría. Vamos a recoger los diezmos, las ofrendas. Para nuestros visitantes, no se sientan aludidos, no es para nuestros visitantes, más para los locales. Más sin embargo, si ustedes quieren ayudar, bienvenida la ayuda, ¿verdad? Estamos construyendo, hermanos, ya se dieron cuenta que hermano Iván va con todo, ¿verdad? Estamos trabajando allá, bueno, suena manada, ¿verdad? Está trabajando allá y bueno, gracias al Señor, hermanos, ya vamos a la mitad, ya se está avanzando, ¿verdad? Y sí, ahorita cometí el error de la garrapata. ¿Sí se la saben cuál es esa? ¿No? La garrapata iba pegada así al buey, ¿no? Y le pregunta a una mosca que iba pasando: oye, amiga, ¿qué haces? Aquí estamos arando. Aquí estamos arando, ¿verdad? Y todos se quedaron así, ¿verdad? Luego, ya cuando le caiga, se ríe, ¿verdad? Que muy bien. Himno número 364. Si alguien necesita un sobre, levante su mano. Hermanos, algunos me han preguntado: pastor, ¿por qué hay muchas moscas? No sé, hermanos, pero creo que es porque uno de nuestros vecinos tiene marranitos por acá, ¿verdad? Y normalmente limpia su chiquero, ¿verdad? Y los desechos los tiran en el terreno de un lado. Entonces supongo que por eso se hace mucho mosquero. Y bueno, se llegan a meter acá, así que si a usted le molesta una, pues puede hacer un favor ahí, mate, la verdad, o le hágale así, saca la lengua, rápido salen. Bueno, vamos a orar por los diezmos de las ofrendas y luego vamos a cantar el himno 364. ¿Puedes orar, por favor, hermano? Amén. Vamos a cantar este himno número 364. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar en honor a nuestro Señor, día en día. Vamos a cantarlo con todo el corazón, hermanos. Día en día. Allá en casa, cante con nosotros, día en día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Segunda estrofa. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú
mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Hermosas promesas que encontramos en Cristo, ¿no? Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Creemos en eso? Yo le creo. Así que bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a ser despedidos, que el Señor los bendiga, hermanos. Y bueno, quiero pedirle, hermano David, ¿puedes venir a orar para ser despedidos, hermano, por favor? Pensé que ya te había sido, no te veía. Está mi hermano David, pasa por favor, vamos a orar para ser despedidos. Que Dios los bendiga. Nadia, bienvenida, ¿verdad? Y Oscar también, bienvenidos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos las bendiciones que nos has dado y el poder reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor, y ayúdanos a estar meditando acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy, acerca de cómo se debe constituir tu iglesia, Señor, una iglesia local, Señor. Y ahora, Señor, te pido que también nos lleves comer a nuestras casas, que bendigas también a cada hermano que se ha podido conectar para escuchar tu palabra. Y Señor, ponemos todo esto en tus manos, te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén.